Quiero arrancar el programa del día de hoy preguntándole y preguntándome, y preguntándole también a todos aquí, ¿qué pasaría si nuestra única misión en la vida, nuestro único objetivo, fuese quizás recordar una historia, recordar una novela, recordar un cuento, recordar una obra literaria, recordarlo oración por oración, palabra por palabra, letra por letra? Le pregunto si no sería acaso una de las formas que puede adoptar la rebeldía en un contexto como el que vivimos en forma cotidiana. Si acaso no sería también una especie de barrera contra el olvido, pero sobre todas las cosas en esta noche, una barrera contra aquellos que pretenden hacernos olvidar. Mire, los antiguos decían, y yo se lo digo hoy, repitiendo, reiterando aquello que se viene transmitiendo de generación en generación, que quien controla el pasado, controla el futuro. Pero también decían que quien controla el presente termina controlando muchas veces el pasado. Es lógico, es un razonamiento que quizás admite una segunda lectura. Esto es, aquel que tiene las herramientas, que conoce, que hace memoria, que tiene el registro histórico de lo que pasó, es muy probable que pueda advertir aquello que se nos viene de frente, aquello que uno reconoce vagamente en lo que es un futuro cercano. Pero además, aquellos que controlan los hilos del poder del presente, en las democracias uno podría decir que esto hace referencia al poder político. Bueno, justamente aquellos que controlan ese presente también quizás tengan algún dominio de cuánto nos puede llegar a alcanzar el pasado reciente sobre todo. Cuán profundo puede ser nuestro conocimiento de los hechos que tuvieron lugar hace apenas algunos años nada más, o quizás hace décadas, o quizás hace centurias. Lo que quiero decirle en esta noche, donde me voy a referir a una historia muy particular, es que existe, para compartir, para que lo analicemos juntos, una referencia importantísima. Yo voy a compartir con usted una historia donde el punto central, aquello que gravita con fuerza, tiene que ver con quemar los libros. Tiene que ver también con los libros, no ya como un objeto en sí mismo, sino como aquello que hace referencia a la memoria colectiva, aquello que reúne lo que son los datos de la cultura, que registran históricamente cuáles han sido los sucesos. Pero además los libros, en tanto y en cuanto han sido durante centurias realmente el soporte para que el conocimiento pase de una generación a otra. Y está claro que en esta historia que yo le voy a estar contando esta noche, la quema de los libros tiene quien se encargue de ellos. Estoy hablando de una brigada incendiaria, una especie de Gestapo, en todo caso, del fuego. Y usted ya seguramente se prefigura de quién estoy hablando. Estoy hablando de Ray Bradbury, estoy hablando de su Fahrenheit 451. Claro, 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la cual arde el papel. Y ha sido históricamente el santo y seña de esta novela universalmente conocida, de este fenómeno que es Fahrenheit 451, donde está planteado la lucha del poder político para socavarle el poder a la cultura, pero sobre todas las cosas para callar lo que son las voces del debate. Esta es la historia que vamos a contar esta noche y tiene que ver no solo con una temperatura, Fahrenheit 451, la misión del poder político de quemar lo que son los libros, en lo que es la clave desde el punto de vista de la memoria colectiva, sino también con la descripción de un país, de una ciudad, de una sociedad. Ray Bradbury en su Fahrenheit 451 nos describe una sociedad que está totalmente atontada, una sociedad que está, uno podría decir, dormida, en formato pasivo y que asiste impávida a los acontecimientos que tienen lugar. Una sociedad donde está prohibido reflexionar, donde quizás la lentitud está directamente prohibida porque obviamente sin lentitud no hay reflexión, sin reflexión no hay pensamiento, sin pensamiento no hay digresión, no hay reacción.
Estamos asistiendo a una historia donde las casas están llenas de pantallas en las paredes, donde se pelea por concitar la atención de quienes viven en esos hogares, donde muchos de ellos están bajo los efectos de los fármacos, pero donde se persigue a aquel que quiere pensar, que quiere reflexionar, que quiere leer y que tiene libros. Y en ese contexto, en estas brigadas incendiarias, nosotros asistimos también a nuestro protagonista en la historia. Se llama Guy Montag y es un bombero. Se dedica a prender fuego libros en esta sociedad del futuro. Y también lo que hay que marcarles es que lo vamos a abordar en un momento muy especial. La historia cuenta el momento exacto en el que el señor Montag, este bombero que se dedica a prender fuego los libros, reflexiona y lo hace reflexionar un hecho en particular, lo hace reflexionar un encuentro. Él prácticamente hace lo que venía haciendo todos los días, acude ante lo que son las llamadas de las alertas, las alarmas, y cuando llega a una propiedad, claro, la misión era prender fuego toda una biblioteca. Bueno, descubre a una mujer anciana que ante la inminente osadía del bombero, que le va a incendiar todo lo que son las obras de literatura que tiene en su biblioteca, lo que hace esta anciana es enciende un fósforo, toma en sus brazos 4 o 5 volúmenes, el Don Quijote, Las Mil y Una Noches, Rojo y Negro de Stendhal, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, y se prende fuego. Ella junto a los libros. Claro, esto a Montag lo hace reflexionar. Pasan días, pasan semanas. Él empieza a robarse los libros que se supone que tiene que encender, que tiene que prender fuego, y empieza, obviamente, todo un derrotero, psicológico en parte, social también, para que se genere un cambio. Lo dejo a Montag, lo dejo prácticamente fugitivo, buscado por el poder político, buscado también por la policía en esa sociedad del futuro, pero además lo dejo en compañía de una comunidad que vive en los bosques, que está conformado por personas cuya única misión en la vida es recordar una obra de la literatura, cuya única misión es retransmitirlo, porque al estar prohibidos los libros, la única forma que tienen de transmitir el conocimiento es en forma oral, y esto es lo que hacen. Mire, yo me quiero quedar en esta noche con dos cuestiones, con dos puntos centrales de lo que tiene que ver con Fahrenheit 451. Uno de esos puntos es quizás una pregunta que recorre transversalmente toda la coyuntura, y esto es si el gobierno, si una parte de nuestra sociedad, si una parte de nuestros dirigentes políticos, algunos de ellos no en el gobierno, sino en la oposición, si no actúan como si nos hubiésemos olvidado de todo, si no actúan como si se hubiesen olvidado de todo, si no actúan como si el registro histórico hubiese dejado de existir, si de alguna manera no actúan como si en la Argentina de los últimos años hubiese existido una brigada como la de Fahrenheit 451 que incendió todos los registros habidos y por haber, que nos advertían a dónde no teníamos que ir, que nos advertían cuáles eran los caminos que no teníamos que tomar. Y además quiero decirle, si en esta noche, donde esta coyuntura casi uno podría decir que replica en parte uno de los argumentos de Fahrenheit 451, si no se parece mucho en lo que hace a la cuestión social, a la cuestión económica, a la cuestión de la deuda. Mire, la Argentina ha pasado por estos momentos. La Argentina ya ha experimentado lo que es una deuda que prácticamente en algún momento se torna impagable, lo que es una economía que genera desempleo, lo que es una economía que genera alta inflación, lo que es una economía donde las familias no pueden llegar a fin de mes. Ya hemos pasado por esos lugares, ya sabemos cómo es, ya está el registro histórico. Mire, también le podría decir, y vamos a estar hablando de esto esta noche, que también hemos pasado por situaciones financieras vinculadas a tasas de interés astronómicas, que lo que están marcando no es solo que el costo del dinero llega prácticamente al 100% anual, sino que la economía tiene severos problemas y que por ahora al menos la receta que aplica el gobierno, uno podría suponer que no es la indicada.
Pero le decía que hay dos puntos de contacto. Uno es esta pregunta a propósito de si no existió en la Argentina una brigada que incendió todo el registro histórico y nos estamos manejando como si no existiese evidencia del pasado. Y la otra tiene que ver con un ejercicio que quiero que haga conmigo en esta noche. Piense usted si este gobierno no llegó al poder prometiendo cuestiones que son de alguna manera esenciales para la vida de los argentinos, prometiendo que se iba a terminar la pobreza, pobreza cero, prometiendo que se iba a controlar la inflación, prometiendo unir a los argentinos. Si este gobierno de alguna manera no dibujó en la campaña un terreno que quizás en algún momento imaginó Tomás Moro y que se llama utopía, si no prometió utopías. Y lo que quiero preguntarle en esta noche es si no estamos asistiendo a un gobierno que ahora lo que promete son distopías, un futuro que no solo no es bueno, sino que seguramente va a ser mucho peor que el que tenemos en la actualidad. Una distopía como lo es Fahrenheit 451, un mundo que es mejor que no llegue, un mundo en el que uno quisiera mirar sencillamente para otro lado. Mire, yo quiero plantearle en esta noche si el gobierno no se está manejando en algún punto con el beneficio de la duda de un sector de la sociedad. Si de alguna manera esta coyuntura que tenemos no está describiendo cierta orfandad en materia de entendimiento, cierta penumbra en materia de expectativa. Y sobre todas las cosas, quiero mencionarle aquello que forma parte de los elementos que hemos expuesto aquí durante los últimos minutos. Los errores, los fracasos, los registros históricos, la memoria y aquello que en algún momento el propio Ray Bradbury le hace decir a su personaje principal, a Guy Montag, ese bombero que se dedicaba a incendiarlo todo, cuando en un minuto de reflexión, en esas noches con las horas muertas en las que solía pensar, le hizo decir que alguien tiene que pasar por la vida y tiene que dejar algo detrás. Tiene que dejar algo, un libro, un hijo, un cuadro, una casa, una pared, un par de zapatos, acaso todo un jardín o quizás solamente un árbol. ¿Para qué? Para que aquel que viene detrás en algún momento se acerque a alguna de estas cosas, se acerque a un libro, se acerque a un cuadro, se acerque a un árbol y lo toque de una forma distinta. Mire, yo quiero preguntarle en esta noche si podremos dejarle un país distinto a aquel que viene detrás, pero sobre todas las cosas quiero preguntarle si a usted le parece que vamos a tener la memoria suficiente para hacerlo.